A arrancar y vamos a comenzar con este mensaje. Fíjese que estaba reflexionando que las últimas 2 semanas hemos sido muy bendecidos con los mensajes que el Señor nos ha dado en su palabra. Hace 2 semanas nos hizo saber que somos irrevocablemente bendecidos, irremediablemente bendecidos, que todas las bendiciones que ya el Señor pronunció en su palabra para nosotros, que aquí hay más de 7,000 promesas para nuestras vidas como hijos de Dios, nada ni nadie las puede revocar. Somos irrevocablemente bendecidos. Y también aprendimos la semana pasada que somos exitosos porque Jesús camina con nosotros. Jesús está aquí junto a nosotros. Jesús es nuestro Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y entonces el éxito es que Él está con nosotros, con independencia de que aún no se manifieste o no hayamos podido lograr lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Somos exitosos por la presencia de Dios con nosotros. Amén. Hoy Dios quiere enseñarnos que tenemos el derecho, escuche bien, el derecho a recibir el inmerecido favor de nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Mire, todos los creyentes queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en la familia, en la salud, en el trabajo, en el ministerio. Anhelamos vivir las mejores y más ricas bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Deseamos su salud, deseamos su provisión, deseamos que su poder gire alrededor de nosotros, fluya sobre de nosotros. Todas estas bendiciones vienen o forman parte del inmerecido favor de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a la Biblia, Salmo 103, verso 4. Dice así: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La corona de espinas de Jesús dio como resultado una corona de favor para nosotros. Algo que es bien importante es que el Señor te da favor. Viene dentro de tu vestimenta, viene la corona del favor de Dios. Además, dice la Escritura que tenemos derecho a recibir el inmerecido favor de Dios, el inmerecido favor de Jesús en nuestras vidas. ¿Ok? Así que de aquí que el mensaje de hoy lleva por título favor inmerecido. Y mire, antes de explicar a qué nos referimos con eso de que tenemos derecho a recibir el inmerecido favor de Dios, vamos a explicar o vamos a terminar de entender o a ponernos de acuerdo en lo que significa verdaderamente la gracia y el favor de Dios. Pero para poder entender lo que significa la gracia y el favor de Jesús sobre nuestras vidas, vamos primero a hablar del amor apasionado que Jesús tiene por ti y del anhelo y deseo que Él tiene de que a ti te vaya bien y que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Ok? Miren lo que dice el Salmo 35, verso 27 en su segunda parte. Dice así: y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Jesús se deleita en tu bienestar. Jesús quiere que a ti y a mí nos vaya bien en todo lo que hagamos. A Jesús le interesa tu familia, le interesa tu matrimonio, le interesan tus estudios, le interesa tu salud, le interesa tu trabajo y tu ministerio. A Jesús le interesa tu plenitud total, ¿ok? Y ese bienestar no solamente es para cosas grandes e importantes. Es para todo aquello, aún las pequeñeces de tu vida, a Jesús le interesan. Si tú te acercas a Jesús para orar por ese grano en la nariz que te salió y que quieres, que necesitas que se vaya de tu rostro, si tú te acercas a orar por esos kilitos de más que tienes ahí y que quieres de alguna manera que Dios te ayude, que el Señor te ayude a tener la fuerza de voluntad para comer diferente o para ir a hacer ejercicio o para tener la fuerza al final del día, lo que necesites, por pequeño que parezca. El Señor Jesús no se va a burlar de ti. El Señor Jesús no te va a decir: oye, espérate, ¿qué no ves que tengo todo un universo que sostener?
No, regresa cuando tengas cosas verdaderamente importantes que orar para mí. No. Jesús no se va a burlar como se burlarían tus amigos de ese grano en la nariz. Jesús va a entender que para ti es importante, y si para ti es importante, grábate esto: para Jesús también es importante, ¿vale? Con Jesús no necesitas fingir, no necesitas tener una pose, una postura, una personalidad como la que tienes con tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela o inclusive en la iglesia. Con Jesús es totalmente transparente. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto? Y como 100% hombre, Él entiende todo lo que te ha pasado en la vida, pero todo, absolutamente todo lo que te ha pasado, lo que te está pasando y lo que te va a pasar en toda tu vida. Jesús como hombre lo entiende, pero como Dios, todo su favor, todo su amor, todo su poder, toda su autoridad están a tu favor. ¿Puede ir un buen amén? A Jesús le interesa llorar contigo en los momentos de mayor tristeza tuyos, pero también le interesa alegrarse contigo en tus momentos de celebración. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si tú puedes entender lo importante que eres para Jesús, en todo, en absolutamente todo lo de tu vida, a Jesús le importas. Y si tú entiendes eso hoy, grábate esto, por favor: Jesús te conoce perfectamente, y aún así te acepta como eres y te ama como eres. Amén. Cuando tú y yo entendemos esta verdad, es entonces que nos damos cuenta que de verdad todo lo que recibimos de Él es un favor inmerecido, ¿vale? Ese favor inmerecido, ese favor que no te mereces, que no te has ganado, que no hay obra de tus manos que pueda hacer que te lo ganes, ese favor es el que va a perfeccionar tus imperfecciones y tus debilidades. Si estás pasando por situaciones complicadas, por desafíos difíciles, por problemas de cualquier tipo, adicciones, escasez, enfermedad, malas relaciones de cualquier tipo, es el inmerecido favor de Jesús el que te va a sacar adelante, el que te va a proteger, el que te va a librar, el que te va a prosperar, el que te va a levantar. El Señor anhela tu plenitud, y es su inmerecido favor lo que te dará la plenitud. Te va a transformar y te dará plenitud. Escucha esto: la plenitud en Cristo viene cuando nosotros conocemos, entendemos el inmerecido favor de Jesús, lo creemos y lo podemos recibir. Amén. Va de nuevo: la plenitud en Cristo, el nombre de tu iglesia que el Señor nos dio hace 12 años, y nos dio solamente un nombre. Sabíamos que tenía que ser un nombre de 3 palabras, es lo único que sabía. Veníamos de recibir de casa de Dios muchas cosas, y entonces entendimos que el nombre, nos gustaba la idea que tuviera 3 palabras. Pero te digo algo: no nos dio 5 nombres para escoger, nos dio uno, y nos habló de la plenitud, que entendiéramos que la plenitud de la vida de una persona está en Cristo, no en los bienes materiales o en las circunstancias perfectas de su vida. La plenitud está en Cristo. Entonces hoy podemos definir el nombre de tu iglesia. La plenitud en Cristo viene a tu vida o a nuestra vida cuando entendemos lo que significa su inmerecido favor, lo creemos y entonces lo recibimos. ¿Puede ir un buen amén a esto? Hay 2 formas de vivir: o vivimos basándonos totalmente en nuestros propios esfuerzos, o vivimos basados en el inmerecido favor de Dios. Dicho de otra manera: o vives basado en el merecido favor de tu esfuerzo, o en el inmerecido favor de Jesús. No hay manera de buscar un tercero o una mezcla. Cuando tú quieres mezclar
el inmerecido, el agua, déjame llamarlo así, el agua, el río del inmerecido favor de Dios, y le quieres poner pastillas de meritolandia o de meritoxina, toda esa agua queda contaminada y entonces sales del favor de Dios y vas a vivir a Meritolandia. Casualmente hoy el pastor Dante Gebel está predicando un mensaje que se llama así, Meritolandia, ¿no? No sé qué significa, no sé para él qué esté haciendo, pero bueno, me llamó la atención que seguro algo tiene que ver con lo que estamos nosotros también acá predicando, ¿vale? Entonces, no hay manera de que tú puedas combinar las dos maneras de vivir. O vives 100% bajo el inmerecido favor de Dios, o vives 100% bajo los méritos de tus propios esfuerzos. Nosotros hemos aprendido que vivimos bajo la gracia, que hay un nuevo pacto. Acabamos de hacer la Santa Cena del nuevo pacto que Jesús derramó en la cruz por nosotros, y ese nuevo pacto, dice la palabra, es el pacto de la gracia. El antiguo pacto era el pacto del testamento, de la ley, de los 10 mandamientos y del esfuerzo. Hoy estamos ya en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. Entonces estamos bajo la gracia. Y gracia significa literalmente regalo o favor inmerecido. Amén. Dice Hebreos capítulo 8 versos 6 y 7. Dice así: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Él es mediador de un mejor pacto con Dios, porque está basado en mejores promesas. Si el primer pacto, el de la ley, no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo, diga conmigo, reemplazarlo, con un segundo pacto, el de la gracia. Vivir bajo la gracia, bajo el favor inmerecido del Señor, hay que reemplazarlo al pacto de la ley, del esfuerzo y del mérito. Yo me lo merezco porque lo he ganado, porque me he esforzado, porque lo he hecho yo. Hay que reemplazarlo, no dice combinarlos, no dice adicionarlo, dice reemplazarlo. Uno vino a reemplazar al otro. Amén. Esto es vivir en el favor inmerecido del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice así. Escucha esto, está muy interesante. Dice: que Dios les dé cada vez más gracia. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz. Y nos dice cómo: a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia, el favor inmerecido está para ti y para mí en cantidades incontables. Es por generaciones. Pero es un hecho que podemos recibirlo cada vez más en función de cómo o de cuánto estamos conociendo el interior, la intimidad, el corazón de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si podemos entender, o si ya entendimos lo que significa su inmerecido favor, y entendimos que que el inmerecido favor viene o tiene como fundamento, como sustento, el amor apasionado e interesadísimo de Jesús sobre tu vida, en las cosas grandes e importantes de tu vida, pero también en las cosas pequeñas. Jesús nunca va a desechar de ti una oración, una necesidad, algo que te está incomodando, porque a los ojos de los demás sea una minucia. No hagas que Jesús, o no conviertas a Jesús en alguien como la gente de tu alrededor, que creas que no se va a interesar por tus minucias o por tus pequeñeces. Jesús se interesa por absolutamente todo lo que hay en tu vida. Amén. Y entonces, con ese amor por ti, es que Él ha derramado su favor inmerecido en cantidades universales, en cantidades incontables, ilimitadas para ti y tus generaciones.
¿Sale? Así que si ya entendimos todo esto, ahora vamos a entender a qué se refiere con eso de que tenemos el derecho de recibir algo que ni siquiera merecemos. Suena un poco contradictorio, ¿no crees? ¿Cómo recibir, cómo entender que tengo el derecho de algo que ni siquiera merezco? Bueno, vamos a entenderlo hoy. ¿Conoces las respuestas a estas preguntas? ¿Por qué puedes esperar lo bueno? O sea, ¿por qué puedes esperar que te ocurra lo bueno? ¿Por qué razón? ¿Por qué puedes pedirle a Dios cosas grandes? ¿O por qué puedes disfrutar del inmerecido favor de Dios? La respuesta a estas preguntas está en 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La respuesta a estas preguntas está en el Gólgota. Ahí, en ese momento, el que no tenía pecado, el que no había pecado, ahí se convirtió en el pecado. Él se convirtió en el pecador de todo el planeta, de toda la humanidad. Y entonces el Señor, dice la palabra, lo trató como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia divina. Y esa es la esencia del por qué tú puedes esperar que te ocurra lo bueno, que tú puedes pedirle a Dios cosas grandes, y por qué puedes disfrutar del inmerecido favor de Dios, porque la justicia de Dios se derramó sobre ti en la cruz del Calvario. En la cruz del Gólgota, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ahí se derramó su justicia. Y entonces es su justicia lo que genera tu derecho a recibir el inmerecido favor de Jesús. ¿Me sigue? Entonces, tu justicia en Cristo es el fundamento por el cual tú puedes recibir ese derecho, sentirte con ese derecho a recibir su inmerecido favor. Recuerda algo bien importante que predicamos la semana pasada. Dios te ve a través del lente de su Hijo Jesucristo. ¿Te acuerdas de la cruz en el campamento? ¿Te acuerdas de la cruz que forma cuando se desdobla el arca de la alianza, el arca del pacto que representa la presencia de Dios? Cuando Dios te voltea a ver, te ve a través del lente de su Hijo Jesucristo. Y algo que es bien importante que quiero que te lleves en el corazón el día de hoy es que cuando tú estás pidiendo algo, cuando tú estás en una necesidad y estás pidiendo algo para ti, dejes de pedirlo o dejes de pensar en ti y comiences a pensar en Jesús. Y pienses si su Hijo se lo merece. Y como el Hijo de Dios hoy se merece la paz, se merece el favor, se merece las bendiciones, se merece la sanidad. Si Jesús se lo merece, tú también te lo mereces. Amén. Mira lo que dice la palabra primera de Juan, capítulo 4, verso 17, por favor. Grábate esto en el corazón. Dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Esto es cierto. Al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, dice, no tenemos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. El día que partamos a la presencia del Señor, estaremos delante de Dios confiados. No tenemos temor del juicio. ¿Por qué? Dice la Escritura. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Oiga, esto es maravilloso. No sé si lo puede recibir ahí en su corazón. Tú y yo caminamos en este mundo tal cual caminó Jesús. Pero eso no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por todo lo que oramos, ni por todo lo que leemos la Biblia. Todo eso es bueno y hay que hacerlo. Pero no caminamos en la tierra como Jesús por lo que hacemos, sino porque Jesús caminó por nosotros. Él y su perfección caminaron en la tierra. Y entonces, para el Señor Todopoderoso, para nuestro Dios, nosotros caminamos de la misma manera como caminó Jesús, en perfección. Con toda nuestra imperfección, somos perfeccionados en el amor. Somos
perfeccionados en su justicia. Y entonces imagínate que tú estás caminando hoy en la tierra con la perfección, con la misma perfección con la que caminó Jesús. No por ti, sino por Él. Oiga, eso es maravilloso. Entonces cuando estés orando, cuando estés en una necesidad, cualquiera que sea tu situación, cualquier situación complicada o el anhelo de tu corazón, queridos jóvenes, ustedes que están en una edad donde todo lo están soñando y anhelando y ya muchos se están preparando, algunos ya salieron, ¿verdad? Todo eso, cuando estén en ese tipo de situaciones y oren, no piensen o no oren pensando si tú te lo mereces o no te lo mereces. Deja de preguntarle a Dios eso y deja de decirle a Dios, yo me lo merezco, Señor, porque he orado, he hecho. Deja de pensar en eso y mejor piensa en esto. ¿Jesús se lo merece? Si Jesús estuviera en mis zapatos, si Jesús estuviera en mi circunstancia, si Jesús, el Hijo de Dios, estuviera pidiendo esto, ¿Él se lo merece o Él se lo merecería? Si tu respuesta con entendimiento es sí, Jesús se lo merece, entonces tú te lo mereces, porque Jesús se lo merece. Si Jesús se lo merece, tú te lo mereces. Nosotros no lo merecemos. Oiga, yo le daría un aplauso al Señor. Se me enchina de verdad el cuerpo de imaginar la gloria de nuestro Dios sobre nosotros, siendo tan pecadores como somos y siendo lo que somos por su justicia derramada en la cruz. Ahora caminamos en la tierra como Cristo caminó también en la tierra. Esto es maravilloso. Hay una frase que identifica al cristiano: que la cruz no sea suficiente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Gálatas capítulo 2, verso 21, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no desecho la gracia de Dios, no la desecho. Si la justicia se hubiera obtenido mediante la ley, la justicia de la que estamos hablando, se hubiera obtenido mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Esto significa que si tú intentas ser justo por tus obras, si tú intentas merecer el favor de Dios por tus obras, por lo que haces, porque vives en Meritolandia y porque te han enseñado a que tú, si haces lo bueno, vas a recibir bendiciones de Dios, si estás creyendo en eso, entonces estarías haciendo a la cruz en vano. Estarías diciendo que la cruz de Jesús no fue suficiente para hacerte justo, para recibir justicia, y entonces tú tienes que proveértela por tu propia mano. Y eso, mi amado, no lo quieres, estoy seguro. Ni yo tampoco. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, mismo Gálatas capítulo 2, verso 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. O sea, no la tomo como si fuera cualquier cosa. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, y cuando hablamos de la ley, recuerdas que estamos hablando de los 10 mandamientos, lo que es bueno y lo que es malo, ¿vale? Lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Entonces dice, no habría sido necesario que Cristo muriera. Imagínate todo el sacrificio, lo que acabamos de cenar hoy. Todo el sacrificio del Señor, todos esos golpes, latigazos, toda esa deshonra que le hicieron, que lo desnudaron, lo desfiguraron a golpes, todos esos latigazos sobre su cuerpo, la corona de espinas de 15 centímetros clavada con palos sobre su cráneo, y después esos clavos en sus muñecas y en sus pies, colgado ahí desnudo, desfigurado, desangrándose de dolor. Todo ese sacrificio sería en vano. No hubiera tenido ninguna razón para que Él muriera, si es que nosotros dejamos de reconocer o de creer en que la justicia nos da el inmerecido favor de Dios, el inmerecido favor de Jesús, y lo queremos alcanzar por nuestros propios medios. ¿Vale? Ahora, déjame decirte algo. Su favor incluye tu sanidad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén.
y por cuya herida fuisteis sanados. Y ayer me decía el Señor eso, Jesús murió y en sus llagas se llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Pero algo que me llamó la atención ayer, cuando preparaba yo el mensaje, es que dice, y por cuya herida fuiste sanados. No dice que por cuya herida no te volveréis a enfermar. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo, ¿verdad? Con su naturaleza caída y sus virus y bacterias están ahí entrando a los cuerpos de todos y cada uno de nosotros. Y entonces es probable, yo estoy seguro que si tú crees esto que acabo de leer, te enfermarás menos. Pero probablemente te enfermes de algo. Pero cuando te enfermes de algo, lo que hay que salir a orar y a declarar es esto. El Señor Jesús, piensa esto. Si Jesús estuviera ahora aquí, ¿Él merecería estar enfermo? Seguramente dirías, no, Él no. Si Él no, yo tampoco. Y como además Él ya pagó por todas las enfermedades, mira, Él murió lleno de tus obras injustas para que hoy nosotros pudiéramos vivir bajo la justicia divina de Dios. Amén. Él murió lleno de enfermedades, todos los virus, todas las bacterias, el COVID-19, el 20, 21, 22, 25, 30, 50, el que se inventen, la Delta, la Gamma, la Mu, la que sea, de las variantes, de cualquier virus. Jesús murió en la cruz lleno de todas esas enfermedades, de cáncer, de tumores, de hipertensión, de diabetes, de todas las enfermedades. Jesús murió lleno de todo eso. Por eso fue su gran dolor. ¿Me sigue? Pero Él murió lleno de esas enfermedades para que nosotros viviéramos llenos de salud, para que nosotros fuéramos curados. Entonces, si te enfermas, no pienses que el favor de Dios no está sobre ti. Entonces es el momento de pedir el favor de Dios y entonces orar reclamando, déjame decirlo así, el derecho que tienes al favor inmerecido de Jesús, y eso incluye su sanidad, tu sanidad, porque Él murió y se llevó todas las enfermedades. Ese es el derecho a vivir bajo el inmerecido favor de Dios. ¿Puede ir una buena amén hasta aquí? Recuerde poner frases un poco más completas de lo que Dios está hablando en su corazón. Si algo está impactando su corazón, póngalo ahí con sus palabras. No espere poner exactamente lo que yo voy diciendo. Es prácticamente imposible. Entonces hágalo pensando en que usted está recibiendo y en lo que usted está queriendo bendecir a la gente que va a recibir esto hoy o mañana o en cualquier otro día de tus amistades de las redes sociales. Va a recibir este mensaje, ¿vale? Voy a comenzar a terminar. Una de las razones por las que al cristiano le cuesta cierto trabajo vivir bajo el inmerecido favor de Dios es porque por años y generaciones ha estado recibiendo información, voces externas que se refieren a que las bendiciones abundantes de Dios llegan por méritos propios. Llegan en función de lo bien que te portas, de lo bien que te conduces, de cuánto tiempo oras y de cuánto tiempo lees la Biblia y de cuántas veces vas a la iglesia. Y entonces hemos creído por generaciones, hemos vivido en meritolandia. Me lo merezco por lo que hago. ¿Ok? Por muchos años, predicadores y denominaciones y algunas más están en esto, ¿verdad? En que si no haces lo bueno y si haces lo malo, Dios no te bendice. Inclusive predican que hay bendiciones flotando en tu hogar, arriba del techo de tu casa, que no pueden descender a tu hogar porque no estás haciendo lo correcto, porque peleas con tu esposa, porque peleas con tu suegra, bueno, eso es normal, porque peleas, porque haces, porque no haces. Y esas bendiciones que están atoradas, inclusive referencian a Daniel, que tuvo que venir el arcángel Miguel tuvo que venir, o el arcángel Gabriel tuvo que venir a pelear con el mismísimo Satanás, porque Satanás se atrevió a detener las bendiciones que venían por las oraciones de Daniel. Sí, esto dice la Escritura, pero eso fue antes del pacto de la gracia, eso fue antes de vivir
en la justicia de Dios. Eso fue antes de vivir bajo el inmerecido favor de Jesús. ¿Me sigue? Entonces, bendiciones atoradas, como un Santa Claus panzón que no cabe por la chimenea. ¿Me está siguiendo? Y entonces, claro que cuesta trabajo, pero esas voces externas terminan dando como consecuencia una voz interna, que te voy a leer. Encontré este ejemplo, me pareció maravilloso, de cómo esas voces externas, de tanta enseñanza, de tanto vivirla, hoy se convierten en voces internas. Te voy a leer cómo es esa vocecita interna que puedes llegar a tener tú o yo también. Dice así: la voz te dice, ¿quién te crees que eres? ¿No recuerdas que hoy por la mañana le gritaste a tu cónyuge? ¿Por qué te va a dar Dios favor para esta presentación que tienes en la oficina? Es un ejemplo. Fíjate, pierdes los estribos muy fácil cuando vas manejando en el tráfico. Les dices de cosas a los conductores de al lado, y a veces nada más con la cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pasa así. A la señora que va con el teléfono o al tipo que va texteando, lo volteas y te lo quieres comer con la mirada y que entienda los pensamientos de tu movimiento de cabeza, ¿cierto? Dice, les dices de cosas a los conductores de al lado y todavía crees que puedes esperar cosas buenas. ¿Y dices que eres cristiano? ¿Cuándo leíste tu Biblia por última vez? ¿Qué has hecho para servir a Dios? Te pregunto, ¿te suenan parecidas estas acusaciones a algunas que recibes en tu cabeza? ¿Por qué Dios te va a dar favor con tu esposo o con tu esposa si tú eres así o eres asá? Todas esas vocecitas ahí están. Y te digo algo, todos, no hay nadie en el planeta, de una manera, de una forma u otra, en poca medida o en gran medida, tenemos la voz acusadora dentro de nosotros, porque es parte del trabajo de Satanás, ¿ok? Pero eso no es lo importante, no te espantes, eso no es lo importante. Lo importante es cómo respondemos a la voz acusadora, a la tentación que el diablo hace sobre nuestras mentes. Dos opciones. Opción A, o fulano A contesta sí. Sí, claro, no merezco nada de eso. ¿Cómo voy a esperar que el favor de Dios me acompañe en esa presentación de la oficina si hoy le grité a mi esposa en la mañana? Esa sería la respuesta de alguien que cree que vive en Meritolandia. Alguien que cree que las bendiciones de Dios le vienen y el favor de Dios le vienen por su conducta, por su comportamiento. Eso es lo que diría alguien que cree que solo puede esperar lo bueno de Dios si cumple la lista de requisitos interminables que él mismo se ha autoimpuesto o le han autoimpuesto o le han impuesto, ¿vale? Vamos a ver cuál sería el desenlace de un ejemplo así. El marido todo enojado gritó en la mañana y va pensando esto. Tal vez entre a la oficina todo furioso contra su esposa. Y lo peor, tal vez se sienta separado de la presencia de Cristo a causa de su enojo. Y crea que por ello no puede pedirle a Dios que le vaya bien, que le dé su favor en esa presentación. Entra a la sala de la presentación, comienza a balbucear, está todo distraído en su mente, se le olvida parte de la presentación y hace una muy mala presentación. Esto hace que su empresa pierda un cliente importante. Al rato le llaman sus jefes para decirle lo mal que estuvo en la presentación y reclamarle y echarle en cara y regañarlo, ¿verdad? Por haber perdido un cliente importante. Lleno de frustración, este hombre sale de la oficina, vuelve a casa como un loco. Ahora va con el claxon pegado, ¿verdad? Si alguien no tiene conectado el verde del semáforo al pedal del acelerador y tarda un milisegundo en responder, va a encontrarse con una bocina y probablemente con una tonada muy jarocha. Llega a casa y ahora le grita aún más fuerte a su mujer y le reclama y le echa en cara su frustración y su mala presentación, porque muy dentro de él, según él, todo es culpa de ella. ¿Le parece? Así sucede
creería yo que en la mayoría de los hogares, en la mayoría de las situaciones. Vamos a ver la opción 2, la opción B. Este mismo hombre que gritó en la mañana a su esposa y que tiene que ir a trabajar y que tiene una presentación que hacer en la oficina, opción B. Va pensando, sí, tienes razón, le dice a la vocecita, sí, tienes razón. No merezco el favor de Dios porque hoy en la mañana perdí los estribos y le grité a mi esposa. Lo reconoce. Pero ¿sabes una cosa? No pienso en lo que no merezco, pienso en lo que merece Jesús. Así que Señor, y comienza a orar. Así que Señor, ahora mismo te agradezco que a tus ojos sea yo perfectamente justo como tu Hijo Jesús, a pesar de haberle gritado a mi esposa. Gracias a la cruz y a tu perfecto sacrificio, puedo esperar el inmerecido favor de Jesús en mi presentación. Todos mis defectos, incluso el tono y las palabras equivocadas que usé esta mañana contra mi esposa, están cubiertos por tu justicia. Puedo esperar lo bueno, no porque yo sea o lo merezca, sino porque Jesús es bueno y lo merece. ¿Notas la diferencia? Esta persona está anclada firmemente a la justicia de Dios que le da el derecho al inmerecido favor. No está anclado a sus conductas y a sus méritos. Está anclado al favor inmerecido de Jesús por la justicia de Cristo derramada en esa cruz. Amén. Desenlace de esta historia. Este hombre se va a trabajar, va tranquilo en su auto, orando, hablando estas palabras. Sabe que depende del inmerecido favor de Jesús. Su presentación es excelente. Su compañía gana un cliente importante. Sus jefes lo llaman para felicitarlo. Al salir de la oficina vuelve a casa sintiendo paz y gozo porque va lleno de la conciencia del Señor. Escucha esto. Entonces es en esa conciencia que encuentra, porque va en la presencia del Señor, ¿me sigue? Porque vivió en la justicia y en el favor inmerecido. Y entonces es esa misma conciencia donde él encuentra fuerzas para disculparse con su esposa por lo ocurrido esta mañana. Y además sabe que tiene el inmerecido favor de Jesús para que sus actitudes cambien y su matrimonio sea restaurado y levantado. Puedo oír un gloria a Dios. Aleluya. Amén, Señor. Todos tenemos áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar. Tenemos padres, abuelos, abuelas, madres, donde podemos verlo reflejado como lo que ellos hacen, lo hacemos nosotros, lo repetimos a lo mejor en un poquito menos medida o más medida. Y entonces dices, ¿y cómo se me va a quitar esta manera de ser si viene desde mi papá, mi mamá, mis abuelos, etcétera? Toda la familia somos iracundos o somos temerosos o somos desobedientes. No sé qué puedas tú entender de tu vida, de tu familia, de tu clan, pero hoy estás entendiendo que tú con tus méritos, tu conducta, no vas a poderlo cambiar, pero sí puedes creer que si Jesús le hubiera tocado vivir en tu familia, Jesús se merecería a él que sus actitudes cambiaran y entonces fuera totalmente restaurado. Y si Jesús lo merece, tú lo mereces. Y ese favor inmerecido es el que va a impactar tu vida para que de una manera sobrenatural, espiritual, todo eso que en tu familia es arraigado, divorcios, pleitos, enojos, escasez, pobreza, cosas más complicadas, tal vez adicciones, borracheras, drogas, adulterios y todas esas cosas, soledad, tristezas, depresiones, angustias, todo lo que viene de tus generaciones, tú hoy puedas saber que tienes el derecho celestial por la justicia de Dios en Cristo Jesús y su obra derramada en la cruz a recibir el inmerecido favor de Dios, el inmerecido favor de Jesús, y entonces todo eso sea restaurado, cambiado, restituido y otorgádosete a ti el favor de Dios
con todo lo que anhelas en tu corazón. Amén. Ahora sí, ya para terminar, vamos a escuchar la definición de gracia. Una definición que está muy clara de lo que significa la gracia, que a su vez significa favor inmerecido. Lo voy a leer 2 veces. Romanos 11:6. Así que le voy a pedir ahí a Janet que nos mantenga el versículo. Dice así: y si es por gracia, voy a omitir ahorita los paréntesis. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia. ¿Está claro? Si es por gracia, no es por obras, porque entonces la gracia no sería gracia. Lo leo como favor inmerecido. Y si es por favor inmerecido, ya no es por obras, ya no es por méritos. Perdón, por méritos, por meritolandia. Si es por favor inmerecido, ya no es por obras, porque en tal caso el favor inmerecido ya no sería favor inmerecido. ¿Te queda claro? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Está buenísimo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. ¡Wow! Yo no había visto este versículo de esta manera, y mira que lo he predicado muchas veces, pero a la luz de la gracia se abren los ojos. Voy a volverlo a leer otra vez. Dice: yo mismo tengo motivos, dice el apóstol Pablo, para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Imagínate eso, las obras, el poder humano, confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, lo tengo por estiércol, es caca. Dicho veracruzanamente, es caca. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Oh, mis amados, podemos decir aleluya, Señor. Así que pásele a la gracia y reciba el favor, las enormes cantidades de favor inmerecido que ya el Señor tiene para usted. Salga de vivir en meritolandia y verá la gloria de Dios derramarse sobre todas las áreas de su vida. ¿Puedo oír buenos amén acá? ¿Buenos amenes? Disfrute, mi amado, su derecho a vivir bajo el favor inmerecido de Dios sobre su vida que Jesús ha ganado por usted a través de hacer justicia divina en la cruz del Calvario. Amén. Y diga conmigo, digan todos conmigo: yo vivo dependiendo del favor inmerecido de mi Señor Jesucristo. Una vez más, esto es una oración corta pero poderosa. Yo vivo dependiendo del inmerecido favor de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos al Señor un aplauso de verdad. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él. Nos sentimos de verdad muy agradecidos con Dios porque está derramando su palabra, su favor sobre nosotros, abriéndonos los ojos para quitar todas esas cargas, todo ese yugo de querer vivir a través de nuestros propios méritos. Claro, sabemos que hacemos todos estos esfuerzos, pero no es el esfuerzo el que da el favor. El favor viene, y como me sé lleno del favor, es que hago los esfuerzos porque me mueve a hacerlo. Porque claro, hay que esforzarse y ser valientes a hacer las cosas, pero no es mi esfuerzo lo que me da el mérito, es el favor de Dios, es la justicia de mi Señor Jesucristo lo que hace que tú y yo podamos vivir en el poderoso impulso. Déjame decir, tu vida hoy está tomando un poderoso impulso
si tú decides vivir bajo el inmerecido favor de Dios. Amén. Cierra tus ojos un minuto, déjame orar por ti y contigo y darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido glorioso, Señor, conocer y reconocer el amor apasionado que tú tienes por nosotros, Jesús. Que aún los granos de nuestra cara y los kilitos de más que tenemos y cualquier insignificancia para ti es importante, Señor. Saber que eso nos hace vivir en el inmerecido favor de Dios sobre nuestras vidas, porque tú entregaste tu vida para ser tratado como el pecador de toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos vivir bajo tu justicia, teniendo con eso el derecho celestial y divino a vivir recibiendo tu inmerecido favor constantemente, y por eso nos coronaste de favores y misericordia. Señor, gracias, Señor, que esa vocecita acusadora que está ahí no sea nuestro problema, sino al contrario, podamos contestar y responder a esa voz diciendo: sí, efectivamente, yo la regué, yo me equivoqué, yo soy así, yo soy la que hace eso o el que hace eso, pero no se trata de mí, se trata de Él. Y como Él es justo y como Él se lo merece, entonces yo merezco que aún después de esto, tú me des tu favor. Y todo ese favor, Señor, hará que nosotros podamos reconocer nuestros errores y faltas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y saber que es tu favor inmerecido el que va a perfeccionar toda imperfección y el que va a rescatar toda debilidad, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nosotros no vivimos y no desechamos la gracia y no desechamos la cruz. Para nosotros, en plenitud en Cristo, tu sacrificio en la cruz es suficiente. Señor, a ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero terminar este mensaje y dejarte ir sin antes darte la oportunidad de que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, si es que es de las primeras veces que vienes a ver un servicio nuestro o de alguna iglesia cristiana. Pero también a ti que llevas muchos años y que hoy te das cuenta tal vez que te has alejado un poco del Señor y quieres reconciliarte con Él. Así que el Señor Dios es un Dios de oportunidades, de segundas, terceras e innumerables oportunidades para cada uno de sus hijos. Así que ahí donde estás, repite conmigo esta oración sencilla tomada de la Biblia, Romanos 10, versos del 8 al 11. Dice así: Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Y hoy estás vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Hoy, Señor, te invito a que gobiernes mi vida. Quiero caminar contigo y acepto recibir tu favor inmerecido. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Amén y amén. Si tú hiciste esta sencilla pero poderosa oración, te lo digo, has ganado la eternidad. Hoy eres salvo si lo recibiste en tu corazón, no por lo que hiciste, sino por su gracia, por su favor inmerecido, que lo primero que te da es salvación, vida eterna, pero también una vida en abundancia llena de las bendiciones de Dios que incluyen su favor inmerecido. Si tú lo hiciste por primera vez, te invito a que pongas ahí en el chat o en el messenger de la página de la iglesia, puedas poner tu nombre y que nos pongamos en contacto contigo. Queremos atenderte, queremos servirte, queremos invitarte a los grupos de vida que tenemos, que son grupos de edades adecuadas, homogéneos, ¿verdad? Familias, jóvenes, adultos mayores, etcétera, para que puedas caminar con gente que sabe que es de tu misma condición, que sabe que somos pecadores, pero también que sabe que necesitamos a un Cristo Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, y de cómo aprender a vivir en el favor
inmerecido de nuestro Dios. Amén. Así que te felicito si hiciste esta confesión y estamos listos para servirte. ¿Vale? Familia, mi querida iglesia, plenitud en Cristo, hoy entiende lo que significa la plenitud en Cristo. Cuando logramos entender ese favor inmerecido, lo creemos y lo recibimos, ¿verdad? Así que usted ahí reciba el favor inmerecido que le da la plenitud en Cristo, el nombre de su iglesia amada. ¿Sale? Les bendigo, les dejamos ir a descansar o les dejamos ir a seguir descansando y disfrutando de este precioso domingo. Ya sabe, mañana cafecito, martes estudios bíblicos y todas las actividades que tenemos en la iglesia. Únase al cuerpo y vamos a ganar a mucha gente para Cristo, a bendecirlos con palabra para que ellos puedan llegar a Cristo como tú y como yo. ¿Sale? Muy bien, nos despedimos. Hasta la próxima transmisión. Bendiciones.